el gusto de presentar hoy en nombre de Platzi, agradecerle a Leida, nuestra invitada de esta semana como profesora, referente mundial en SEO, en SEO. Tenemos el gusto que esta semana está dando la clase con nosotros, una clase que termina hoy. Hoy en la mañana tuvimos nuestra sesión de preguntas y respuestas primera de este nuevo cambio que tenemos en los horarios. Y ha sido una clase increíble. Quienes hayan estado en la clase podrán comentarlo en las notas, lo buena que ha sido, lo puntual y precisa que ha sido. Y eso da pie, eso denota nada más la experiencia y profesionalismo de Aleida al respecto. Aleida, como decía Ofelia, ha viajado por todo el mundo. Sinceramente no creo que esté más de 15 días en un solo lugar y de tiempo atrás. Porque es requerida realmente en todo el mundo. He estado con ella esta semana, me ha tocado verla hacer llamadas a todas horas, contestar mail a todas horas de cuestiones de trabajo, de SEO. Me gustaría que me platicaras un poco de dónde vienes. O sea, tú naces en Nicaragua, ahorita vives en Madrid. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? Sí, yo soy originalmente de Nicaragua y allá, bueno, me crié, estudié ingeniería en sistemas y después me fui a España, Salamanca, a estudiar un máster en comercio electrónico. Una vez que ya terminé el máster, me quedé ahí trabajando y por puras casualidades de la vida, como mi background era un poco de desarrollo web front-end, terminé enfocándome más al hecho de cómo puedo hacer para rentabilizar las webs que desarrollo, ¿no? Y la respuesta natural a eso fue el SEO. Y de pura casualidad también en ese momento había una oportunidad laboral de una agencia de marketing online que buscaba a un especialista de SEO, web front-end y demás, y finalmente yo conecté ahí y fue así como yo comencé en el mundo SEO. O sea, tienes un parteaguas, un punto en donde, a partir del cual te dedicas a SEO. Sí, desde que prácticamente estudié el máster, alrededor del 2007, ya me vengo enfocando completamente en SEO. Primero in-house, en agencia, después he trabajado en varias empresas, perdón, primero en agencia, después in-house en varias empresas, luego nuevamente en agencia y ya por último como especialista independiente, ¿no? Ahora lo que hago es consultoría independiente a empresas. Bien, lo que sigue es difícil, no sé si primero hablar de la historia de SEO o preguntarte directamente qué será. En el 2007 entras a SEO. ¿Qué tan antiguo es SEO, el concepto, el profesionalismo que se requiere al respecto en el 2007 que entras tú a esta materia? Sí, en el 2007, ojo, ya estaba bastante desarrollado, bastante avanzado el SEO como tal. De hecho, el SEO nace desde que comienzan los primeros buscadores. Es increíble, pero yo he conocido a gente, sobre todo en el mercado en Estados Unidos, que ha estado haciendo el SEO desde la época de Alta Vista, ¿no? Es impresionante y es gente que en esa época lo que hacía en SEO era bastante rudimentario, ¿no? Era incluir las palabras claves. No habían herramientas tampoco en esa época. De las primeras herramientas que hubieron en su momento fueron las de Overture, que estaba más enfocado a los anuncios de pagos, pero se utilizaba también un poco para el SEO y era bastante rudimentario, ¿no? Google vino a cambiar todo esto y a revolucionarlo, ya que tomó en cuenta más factores, sobre todo aquellos relacionados con los enlaces, para identificar no solo la relevancia, sino también la popularidad de las webs, y ahí se comenzó a crear todo un ecosistema por la cantidad de tráfico y de negocio que se generaba, especialmente a través de Google, con los resultados orgánicos que requerían más especialización. Y es así como se viene desarrollando y potenciando la especialidad, ¿no? La profesión. Ahora, aunque lo has mencionado ahorita con palabras, me gustaría que definieras, para partir de una base, qué es SEO, Search Engine Optimization. El SEO es trabajar y mejorar la relevancia y la popularidad de tu sitio y del contenido que está en tu web para que obtenga los mejores resultados posibles, las mejores posiciones y visibilidad en los resultados de búsqueda de los buscadores. En el mundo occidental, esto es decir, los mejores resultados en Google prácticamente, ¿no? Aunque sí existen mercados, como por ejemplo Rusia, que utilizan Yandex, o en China, que utilizan Baidu, o en Corea del Sur, que está Naver, entonces sí que existen ciertos mercados muy puntuales, pero que utilizan otros buscadores. En el curso hemos visto varias veces que mencionas cualquier cantidad de industrias y cualquier cantidad de idiomas, lenguajes y regionalización. ¿Qué tan importante es, si tienes un sitio abierto a todo el mundo, la regionalización? Sé que la pregunta viene mucho con los usuarios, pero ¿qué tan importante es darles esa prioridad
a abrirte al mundo específicamente por regiones y por lenguajes. Sí, es importante porque al fin y al cabo no nos tenemos que olvidar que mucha gente se olvida de esto. Al fin y al cabo nosotros nos queremos posicionar mejor en los resultados de búsqueda de Google porque queremos conectar con la audiencia de una forma más fácil y atraer la mayor cantidad de clientes potenciales a mi web, a mi negocio online, con el objetivo de vender más, de generar registros, lo que sea nuestro objetivo de negocio, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, no nos tenemos que olvidar que esto viene de marketing, que se trata de marketing. Entonces, mientras más enfocados estemos, targetizados estemos, más granular sea nuestro contenido y mejor conecte a nivel cultural, a nivel de lenguaje, a nivel geográfico, con la intención y con la demanda y el interés de la audiencia, mejor va a ser, definitivamente. Sí, dicen que el mejor lugar para esconder un cadáver es la segunda página de resultados de Google, ¿no? Sí, así es. La peor pesadilla de cualquier empresa. Es increíble, pero la primera posición normalmente tiene, bueno, esto va cambiando poco a poco también por las funcionalidades y los distintos formatos que tiene Google de mostrar, pero pues, normalmente es un 30% más o menos que pincha en la primera posición, alrededor de un 15% en la segunda, 10% en la tercera, y la gente que se va a la siguiente página pues, es literalmente mínima, ¿no? Ahora, viendo esto en posiciones, ¿qué tan importante es optimizar y qué tan diferente sería optimizar para diferentes buscadores, supongamos en Latinoamérica o en Estados Unidos, donde el mercado es bastante claro? Sí, hay diferencias a nivel de competencia. Está claro que para posicionar en Estados Unidos, aunque sea el propio buscador, Google, siempre lanza la última versión del algoritmo, por decirlo así, y los últimos filtros y las últimas funcionalidades siempre en el mercado americano. Entonces, podemos esperar que ya de por sí los filtros van a ser más restrictivos, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, siempre va a haber más competencia. La cantidad de webs intentando optimizarse y promoverse para aparecer en los primeros lugares, por lo común, lo común es que sean muchísimo más que en Latinoamérica, por ejemplo. Vale, ¿y qué tanto vale la pena hacer un esfuerzo por optimizar en diferentes máquinas de búsqueda al mismo tiempo? ¿Y qué tan complejo es? Es una inversión de recursos de varias formas. ¿Qué tanto vale la pena hacer esto dependiendo del mercado? Por ejemplo, no sé, algún mercado que esté especializado en buscar en Yahoo, no especializado, sino que esté acostumbrado a buscar en Yahoo. ¿Vale la pena hacer esta distinción o...? Es que lo que tienes que preguntar es dónde está buscando tu audiencia. Y literalmente en los últimos surveys que se han hecho, el 90%, casi siempre el 95% es increíble de la población busca con Google. Entonces, aunque tú aparezcas en primer lugar en, yo qué sé, en Bing o en otros buscadores, DuckDuckGo, yo qué sé, en otros buscadores, por más que nos guste y no nos guste el monopolio de Google tampoco, nosotros tenemos que estar donde está la audiencia, donde están nuestros clientes potenciales, ¿no? Entonces, si nuestros clientes potenciales utilizan Google para buscar, pues tenemos que posicionarnos en ese buscador. ¿La diferencia de estrategias de posicionamiento son muy diferentes entre los diferentes buscadores? Hombre, Google fue pionero en su momento en tomar en cuenta los enlaces para posicionar, ¿no? Y si cabe, es el que ha avanzado más y el más sofisticado, por decirlo así, ha invertido un montón y tiene un montón de patentes en el reconocimiento semántico, prácticamente, y ya sabemos las inversiones también que tiene Google a nivel de hasta de ahí, ¿no? El objetivo que ellos han compartido algunas veces es de convertirse literalmente en nuestro asistente virtual, en la máquina de respuestas, ¿no? Y para eso necesita cierta capacidad, está claro. Sin embargo, pues, lo común es que si nosotros optimizamos y seguimos las buenas prácticas de Google, que es el más sofisticado, por decirlo así, en consecuencia y de forma indirecta, tendemos también a mejorar nuestro posicionamiento en otros buscadores, aunque otros buscadores también tienen ciertas funcionalidades o ciertos requerimientos adicionales. Por ejemplo, Yandex, hasta hace relativamente poco, no hacía un tratamiento negativo de los enlaces, es decir, si se identificaba que había una compra de enlaces o una manipulación de los enlaces, que son como los votos o referencias, señales de popularidad en SEO, ellos no lo penalizaban. Lo cual sí hacía Google, y Google más bien desarrollaba filtros y lanzaba filtros para ser más restrictivo y penalizar a las webs y eliminar a las webs que estuvieran en contra de sus lineamientos y buenas prácticas, ¿no? de enlaces. Yandex no lo hacía así, ¿no? Entonces veía muchísimo, y era más común, ¿no? Hacerse en Yandex y miras las primeras posiciones que están llenas de webs, que está claro que los enlaces que tienen no son naturales. Esto ya ha cambiado y ya estaba comenzando a cambiar en Yandex desde hace algunos meses. Por ejemplo, con Baidu en China, para poder aparecer en sus resultados, por más bien que estés optimizado, es indispensable que tengas una extensión del país.cn
China, Ok. con IP China, ya que de otra Ok. forma, literalmente podrá estar muy bien optimizado y va a ser imposible aparecer en sus resultados. Vale. Aunque SEO es algo que existe desde el 2007 o antes, como lo mencionas, como una, un área tal cual de estudio, Sí, muchas empresas estamos viendo ahora en Latinoamérica que le están dando la importancia que necesita. sí. O sea, antes era solamente tenían su webmaster y empezaban a publicar y a publicar y a publicar. ¿Cuál es la estrategia, el primer paso para una estrategia para acercarse al SEO de alguien que no lo tenía como un tema en particular en su empresa? Sí, es indispensable hacer un estudio que se llama estudio de palabras clave, pero literalmente un estudio de mercado, del mercado orgánico, ¿no? de los buscadores. Identificando, por un lado, cuál es el potencial que tiene, las búsquedas relacionadas con tu negocio, tus servicios, tus productos, el volumen, la estacionalidad, la temporalidad, la competencia que tienes, por un lado, qué tan bien posicionada está, cómo está captando tráfico, cuál es su nivel de autoridad, cómo está posicionada versus tu propia web y entender mejor cuál es tu propia situación. Y en base a eso es que tú vas a poder valorar, sí, vale la pena para mí invertir ahora mismo en potenciar estas áreas o estas otras, estos van a ser mis objetivos a corto, medio y largo plazo, y en base a eso ya comenzar con un proceso SEO. En un primer paso y después, en un caso óptimo, ¿quién es el responsable en una empresa del SEO? El SEO. Es una posición... El especialista parece mentira, pero fijaros el listado que sacó LinkedIn de las profesiones más demandadas el año pasado y el SEO-SEM era el tercer lugar, muy fuerte. Más y más empresas de las grandes, las que tienen más capacidad, sobre todo en mercados más competitivos, donde Cierto. requieren a alguien que esté metido completamente en el día a día para mejorar su posicionamiento, ya han dejado hasta de requerir la ayuda de las agencias, ¿no? O alguien externo, y deciden invertir contratando a alguien in-house, una posición que esté completamente enfocado a eso en su empresa. Y claro, como decías, o sea, hay empresas cuyas conversiones son diferentes. Algunos necesitan clics, algunos quieren compras o creación de usuarios. Hay un caso en particular que a mí me llama mucho la atención y es cada vez que busco una noticia sin palabras clave, me da a los mismos portales de periódicos, a los mismos portales online de noticias. Esta estrategia no es buscar palabras claves, porque la noticia que estoy buscando cambia de un día para otro. No, pero tú buscas algo, ¿no? Los términos acerca de esa noticia en particular. Exacto. Pero cada vez que busco una noticia, distinta noticia, siempre termino en los mismos portales informativos. Sí. Esta estrategia me sorprende mucho porque, repito, son los mismos. ¿Cómo lo logran? Sí, hay dos cosas ahí. Por un lado, está el hecho que normalmente estos sitios tienen una autoridad enorme, tienen mucha popularidad, tienen millones de enlaces. Entonces, si esas webs publican cualquier artículo, cualquier post, cualquier página relacionado a una temática en particular, aunque 1 millón de otros blogs o webs de menor envergadura terminen publicando algo sobre ese mismo tema, se van a tender a posicionar mejor estas webs con una alta autoridad, ¿no? Claro. Porque son relevantes, tienen ese artículo relevante acerca de ese tema y por otro lado son muy populares, que son los dos grandes grupos de factores a nivel de posicionamiento. Eso por un lado. Por otro lado, las grandes webs, sobre todo de noticias, lo que tienen es una integración especial, por decirlo así, con Google. Por un lado, porque tienen un acuerdo con Google News y están generando contenido de una forma que Google lo reconoce como noticia, para lo cual Google valida y verifica su origen y entonces van a aparecer en este espacio, en esta zona especial, en los resultados de búsqueda. Y por otro lado, también son sitios que generan normalmente XML sitemaps, aunque no tengan un acuerdo con Google para aparecer en News. Sí, existe un archivo que se llama XML sitemap, que nosotros podemos generar constantemente con todo el contenido que estemos publicando en nuestra web y podemos refrescarlo y generarlo para que Google lo reconozca a través de la Google Search Console, que es la antigua Google Master Tools. Podemos integrarlo también con el API y publicar y hacer ping cada vez que nosotros estamos publicando algo. Google además es inteligente, el robot es inteligente y se identifica que viene a nuestra web cada día y encuentra contenido nuevo. La próxima vez va a venir quizás cada mediodía y si encuentra contenido nuevo va a venir cada 4 horas y si todavía encuentra contenido nuevo va a refrescar y va a venir a recolorear nuestro contenido con menor frecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es inteligente el robot de los buscadores. Ahora, esto es para sitios grandes y con una autoridad increíble. Siempre está el caso
de los pequeños empresarios, de las startups que empiezan. Y una pregunta muy común es, ¿hay algún servicio para yo hospedar, o sea, no un hosting, no mi dominio? Si quiero antes de eso alguna herramienta, hay gente que está intentando vender a través de Instagram, hay gente que está intentando vender a través de otras plataformas. ¿Hay alguna manera óptima de optimizar los resultados utilizando herramientas de terceros? Sí, Google tiene para las empresas locales, es decir, aquellas que tienen una oficina física como gimnasios, farmacias, fontanero quizás, no lo sé, empresas pequeñas que tienen, que son llamadas las locales, que tienen oficinas físicas, un servicio que se llama Google My Business, que es el antiguo Google Places, Google Local, ¿no? Sí. Estos resultados tienden a, cuando son búsquedas geolocalizables, se integran en los resultados de la primera página de posiciones de Google y muchas veces se muestran con los mapas en la parte superior. Claro. Hay un pack ahí de resultados locales. Eso tiene mucho que ver ahora también con el mobile, que el mobile viene... En la búsqueda viene la posición. Sí, mucha cantidad de las búsquedas que se hacen a través de los móviles son búsquedas que tienden a ser geolocalizables, simplemente porque nosotros, claro, por el tipo de comportamiento del usuario, ¿no? Cuando está caminando, cuando está on the go, buscando algo que es geolocalizable. Por ejemplo, el banco más cercano o pizza near me. El término near me parece mentira, pero se busca una cantidad de veces, ya la gente ya lo ha entendido, ¿no? Y ahora cuando abres el browser la primera vez en un teléfono celular, te pide autorización para ver Totalmente. tu location. Ni siquiera tienes que incluir la localización. Si tú buscas cualquier término, por ejemplo, farmacia, Google va a saber que se trata de un término que es geolocalizable y automáticamente va a identificar tu IP y te va a generar resultados, seguramente de places, muy cerca a tu ubicación, ¿no? Aunque ayer se mencionaba en clase, me gustaría extender un poco el tema de qué tan importante es optimizar para móviles hoy en día. Es indispensable, es indispensable. El año pasado ya se veía que prácticamente ya la mitad de las búsquedas se comenzaban a generar desde dispositivos móviles, la mitad de las búsquedas. Y en muchas industrias, por ejemplo, hablando de empresas locales, de los gimnasios, por ejemplo, o los restaurantes también, claro, hoteles también, hay una cantidad y un porcentaje de búsqueda impresionante, aparte de, por ejemplo, blogs de tecnología, sitios de noticias, también generan mucha cantidad de búsquedas desde dispositivos móviles porque consumimos muchas noticias también desde ahí, ¿no? Entonces, hoy por hoy es fundamental. Obviamente, siempre hay que hacer una validación. Quizás estamos en un sector extraordinario que quizás son solo los abueletes quienes buscan nuestro servicio por alguna razón y quizás para nosotros en particular no es tan importante. Por eso, de ahí la importancia de hacer un estudio de palabras clave, ¿no? Y validar para nuestra propia situación si es importante o no y ver el porcentaje de búsqueda que se generan desde dispositivos móviles. Eso lo podemos ver desde la propia herramienta de palabras clave de Google. Todo eso lo tenemos, podemos acceder a él. Sí. Ahora, llevas desde el 2007, ya son muchos años. ¿Cuáles son las tendencias que ves? ¿Hacia dónde va a crecer o modificarse la optimización de máquinas de búsqueda? Sí, yo veo una gran tendencia con el móvil. Mucha gente, y se supo que en el 21 de abril Google anunció que iba a hacer una actualización, ¿no? en su algoritmo móvil para comenzar a tomar en cuenta la optimización de las webs, los resultados móviles y solo mostrar páginas que realmente estuvieran optimizadas para móviles, ¿no? Y garantizar la mejor experiencia de usuario. Todo el mundo se volvió loco optimizando su web para móvil en ese momento. Decía, voy a perder un montón de tráfico. Lo que no se daban cuenta es que como no la tenían optimizada, no iban a perder nada porque nunca lo habían tenido. Y después estaban, pero no he visto ningún cambio, ¿vale? Es que nunca estuviste optimizado, ¿vale? Pero bueno, en esa misma fecha Google anunció algo que para mí es importantísimo, que es el App Indexing. La indexación de apps. Ahora mismo está lo que se llama ASO, que es la optimización de las aplicaciones para el Apple Store, por ejemplo, o para el Google Play, pero son ecosistemas cerrados, que además son muy básicos. La optimización que se hace para la App Store ahora mismo te hace recordar lo que era el SEO súper básico de hace 15 años, quizás, yo qué sé, cuando comenzó, ¿no? Si te fijas, todas las herramientas que están en las primeras posiciones, y muy, muy importante, por ejemplo, si buscas Zillow, fíjate, tiene el nombre de la marca al inicio, Zillow, Apartment Rentals.
siempre con la palabra clave al final, es decir, es muy básico, ahí, intentando empujar el término No, para el claro, cual claro, se quieren Muy posicionar. básico y con una proyección brutal. Así es, pero todavía está muy cerrado, ¿no? Lo que está haciendo Google ahora es habilitando la posibilidad de que nosotros mapeemos el contenido entre nuestra web y nuestra app para que ellos entiendan la correlación y la conexión entre ellas, entiendan también el contenido que nosotros tenemos en la app, y entonces cuando cualquier persona busque hoy por hoy en el propio Google cualquier término y tú tengas una web que esté conectada con tu app, va a poder abrir la app directamente de los resultados de búsqueda. Eso para mí es simplemente el primer paso de algo muchísimo mayor, y es la integración de un buscador que va a dar igual el formato, la plataforma, y te va a generar el contenido que deseas consumir. Y bien, esto es para cerrar nada más. Sí. Con todos estos años de experiencia, ¿cuál es el error más común que encuentras cuando llegas a una empresa a hacerles SEO? Que por el hecho de haber desconocido tanto tiempo sobre SEO y las buenas prácticas, se tomaron decisiones, muchas veces puramente con el equipo de desarrollo o de marketing, sí. Y entonces, por ejemplo, se pudieron haber hecho migraciones completas y se dejó toda la estructura antigua ahí, sin redirigir, sin migrar. Y se ha estado desperdiciando toda esa autoridad que se tenía anteriormente sin integrarla y sin pasarla a lo nuevo, sin sacarle provecho, ¿no? También he visto casos que se han bloqueado subdominios enteros, las versiones móviles enteras, decía el desarrollador, no, ¿por qué me está entrando a crawlear mi contenido móvil? Leí por ahí que decía que eso generaba contenido duplicado en el SEO, a bloquearlo. Yeah. En vez de realmente configurarlo de cierta forma para que Google identifique que es la versión móvil y maximices los resultados y la visita gracias a esa presencia, ¿no? Entonces, literalmente son modificaciones, implementaciones que se hacen con desconocimiento y que terminan perjudicando los resultados, ¿sí? Pues bien, esto fue la plática con Aleida. Si en estos 15, 20 minutos que estuvimos hablando hablamos de tantas cosas, imaginen la clase, ha estado increíble. Ya están las primeras 2 clases completas arriba, hoy tenemos la tercera. Y bien, la encuentran en @Aleida, como verán en la pantalla, y pues esto es despedirnos desde Bogotá. Muchas gracias al equipo, muchísimas gracias, Aleida. Gracias a vosotros. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona en enterarte cuando Platzi publique un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet.